Empezamos entonces. Ok. Bueno, buenas tardes para todos, noches quizás para algunos. Espero que se encuentren bien. No creo que vaya a ser posible hoy alcanzar el objetivo que me había propuesto inicialmente para esta sesión, como era el de tratar el problema de la guerra de Ucrania y referirme igualmente a lo de los frescos de la Villa de los Misterios, como lo hicimos en la ocasión anterior. Hay una serie de asuntos que son múltiples en, en relación a ambos temas, pero especialmente con relación a la guerra, que me van a obligar a reducirme solamente a que tratemos el problema de la guerra. Como ustedes bien saben, pues es un tema que embarga la atención del mundo y que es objeto pues de consideraciones de todos los estilos, políticos, filosóficos incluso, económicos, aún de la constitución geopolítica del mundo o la reconstitución, de las incidencias locales a varios niveles. Y hay muchas cosas pues que se pueden hacer además de lo que podríamos llamar el desarrollo de la cuestión militar. No me referiré desde luego a muchos de esos temas que sin embargo los tengo en cuenta y sobre los cuales he tenido la ocasión de seguir con cierta atención su desarrollo en estos días que completamos ya el mes de estar en guerra. De todas maneras, constato que al menos en Colombia, y sé que hay personas en la sala que no están en Colombia o que no son colombianos inclusive, constato que en Colombia la atención naturalmente está también concentrada en el debate electoral y quizás por esto ha habido una cierta desatención parcial de parte de algunos o de muchos a lo que está sucediendo en Ucrania. Eh, el asunto se vuelve aún más serio y complicado después de ese enojoso episodio relativo al conteo de votos de la primera jornada de este triple momento electoral que vivimos. Yo me disculpo pues de hacer estas referencias especialmente para quienes viven en otros países, pero llamo la atención de esto porque muchos de los asistentes son especialmente colombianos y tal vez algunos de ustedes estén especialmente interesados en las circunstancias del proceso electoral colombiano. Por tanto, voy a tratar de hacer algunas precisiones en torno a la guerra y tocando algunos puntos adicionales a la misma, en un momento en el que tal vez como lo sabrán, por lo menos algunos de ustedes, parecería que comienza a ceder la intensidad de las hostilidades después de ese inesperado y extraño comunicado del triunvirato de generales que destinó Putin para que le comunicaran al mundo que se iba a desplazar la atención rusa
a esta invasión a Ucrania, especialmente a la región del Donbass, es decir, al sector más próximo a Rusia y en el cual hay una cierta dominación de población prorrusa. Habría mucho que decir sobre ese comunicado de los generales y solamente voy a mencionar algo al respecto después de situar algunos otros puntos. En la reunión anterior, cuando hice referencia a la guerra, subrayé particularmente dos asuntos. El primero, lo recordarán, fue las implicaciones que esto tendría con relación a algo que parecería hoy ser relativamente sagrado, y es el de la autodeterminación de los pueblos. La guerra es, pues, un atentado flagrante ante ese hecho, y al respecto tuve oportunidad de referirme en la ocasión anterior. Pero también me referí a los discursos que circulan en diversos medios con relación a la guerra, especialmente algunos que son propalados por los que Lacan llama los no engañados, es decir, los que de alguna forma suponen que el discurso dominante, especialmente sobre esta guerra, sería un engaño. Estos dos puntos que traté en la primera ocasión, que me referí pues a la guerra de Ucrania, fueron objeto de consideraciones o de recepciones diversas por parte de ustedes o de muchos de ustedes, y he recibido diversas solicitudes para que intente referirme de nuevo al concepto de Lacan de los no engañados, el cual es un concepto ciertamente muy elaborado, como voy a tratar de indicar algo al respecto. De todas maneras, diré que no voy a detenerme de nuevo en ese punto, pero sí quisiera hacer al menos una precisión, y una precisión que considero que es fundamental, y es la siguiente. Cuando se habla del no engañado, se habla de alguien que tiene una posición que podríamos llamar crítica frente al discurso dominante. Sin embargo, conviene en ese sentido distinguir esa posición de lo que voy a llamar un pensamiento efectivamente crítico, y no simplemente un discurso o una posición de justificación de una posición que finalmente es oposicionista, y básica y esencialmente oposicionista. De esta manera distingo la posición que pudiéramos llamar simplemente oposicionista de un pensamiento crítico. La diferencia, como se podrá ya de alguna manera reconocer, es una diferencia que finalmente es una diferencia de tipo ético. Esto por cuanto el no engañado busca ante todo dos cosas. Primero, moralizar con su discurso, y segundo, sentirse exento o excepción con relación a la dominación de un discurso. Esas dos funciones que cumple el sentimiento del no engañado
no son aquellas que caracterizan un pensamiento crítico. Hay que decir que Lacan exploró desde muy temprano, inclusive, algo con relación al no engañado, a pesar de que formuló su, su concepto solamente en el año de 1973, es decir, ya muy avanzada su última enseñanza. Pero desde los años 50, y tal vez inclusive desde un poquito antes, Lacan reconoció un concepto que mencioné rápidamente la vez pasada, un concepto de Hegel, que es el concepto de alma bella, con el cual se nombra particularmente a una cierta posición que llamé y que se puede calificar de tal manera como angelical, es decir, esa alma que se supone a sí misma bella, y bella por cuanto, digamos, no está en el mundo de lo que podríamos denominar lo corriente de los humanos. Es un ser que se exime de ciertas realidades y sobre lo cual Hegel ya hizo diversas consideraciones y Lacan, a partir de la proposición del término por parte de Hegel, reconoció que esa posición de alma bella es una posición que, por ejemplo, pudo reconocer en ciertos rasgos de las pacientes histéricas. Así, por ejemplo, conocerán ustedes el caso Dora, el caso de Freud, que, entre otras cosas, tiene como un elemento importante lo que podríamos llamar la denuncia de las bajezas del padre. Y en ese orden de ideas se coloca por fuera de el discurso paterno, o se coloca, digamos, en forma distante al discurso paterno, para denunciarlo y hacer del mismo una representación misma de lo que fuese necesario de ser interrogado. Así pues que, para quienes conozcan el caso Dora y el trabajo de Lacan en torno al mismo, podrán reconocer ya en esas consideraciones de Lacan sobre la histeria un antecedente del concepto de no engañado. Es cierto que desde esa posición de lo que se trata en última instancia es de una fijación a un modo de goce. Es una posición que particularmente encuentra el goce en la denuncia del padre, en la denuncia del amo, sin que se permita interrogar o cuestionar su propia posición de goce. Es lo que podríamos llamar con Lacan una posición de una moralidad idealizada. Una moralidad que intenta reconocer en diversos campos y de la cual hace, digamos, el fundamento mismo de múltiples actos y posiciones en la vida. En última instancia, podemos decir que
Lo que diferencia el no engañado del crítico, del efectivamente el quien piensa críticamente, es que el que piensa críticamente logra en ese orden de ideas, ante todo y como condición de sus posiciones, el haber interrogado sus propios modos de goce y no simplemente justificar una posición de goce. Y su trabajo no consiste en una justificación, sino ante todo y principalmente comenzar por una crítica de sí mismo. Llamo la atención pues sobre esa diferencia por cuanto parecería en ciertos momentos, sobre todo cuando se refieren a situaciones sociales complejas, que quien no comulga con la posición de no engañado simplemente fuese un siervo del discurso del amo. No se trata efectivamente de una servidumbre, sino se trata de la imposibilidad que se reconoce de estar comprometido con los problemas de una época. El no estar comprometido con los problemas de una época, así sea simplemente por las posturas que se tienen frente a esta, lanzan al sujeto, al no engañado, a lo que Lacan llamó una posición errante, es decir, una posición en la cual se busca esencialmente qué denunciar, que no qué comprender. Hay pues una diferencia esencial entre la denuncia y la comprensión. Y es a ello que apunta pues la diferenciación entre el no engañado y aquel que piensa críticamente. Y si destaco la errancia del no engañado, es porque Lacan mismo hizo de la errancia un aspecto central de la construcción del concepto mismo de no engañado. Tal vez se podrá reconocer que la errancia del no engañado convierte a este en algo que podríamos llamar un francotirador en la sombra que pasa su tiempo buscando opciones que le permitan reconfirmar su posición de excepción, su posición que llamé en la ocasión anterior angelical, es decir, de no contaminado con las bajezas que se pueden reconocer en el mundo de los humanos. Hay pues un empuje fundamental en la posición del no engañado hacia la errancia, hacia la no inscripción en nada, hacia mantenerse en los márgenes de la vida, hacia mantenerse en un cierto aislamiento de todo espacio que de alguna manera colectivice, porque la colectivización se asume esencialmente como comulgar con la masa, y la masa, por definición, sería sierva y aberrante. No me es posible ampliar demasiado este punto, pero quiero decirles que quien tenga la posibilidad de acceder al Seminario 21 a través de una edición pirata que circula en diversos lugares, podrá ampliar
al menos en las lecciones iniciales, algunas ideas de las que estoy hablando. Ese seminario 21 ha sido editado con el título, a mi juicio equivocado, por no decir que torpe, de Los incautos yerran. Los incautos yerran, me parece que distorsiona efectivamente el sentido de lo que Lacan propone, y yo propondría una traducción a través de un cierto circunloquio de la expresión francesa en los siguientes términos. Yo diría que el título de ese seminario sería aproximadamente este: Los no engañados están destinados a la errancia. Y ese seminario pone bien de presente desde el título mismo la significación de la errancia en el no engañado. Dejo allí esta referencia a este tema y espero haber aclarado algo de lo que se me preguntó a propósito de lo que expuse en la reunión anterior, y paso a la actualidad de la guerra de Ucrania, que, como sabemos, no solamente está trayendo una desolación a la población ucraniana y una destrucción infame del país, sino las consecuencias más diversas en el planeta. Una de esas consecuencias que ya comienza a sentirse es la consecuencia de el desaprovisionamiento de cereales en el mundo. Este es un fenómeno que conviene considerarlo por cuanto dice muchas cosas del mundo contemporáneo, especialmente el grado de interdependencia que hemos alcanzado. Es decir, en el cual un conflicto que por ahora se desarrolla a un nivel esencialmente local, al menos desde el punto de vista militar, es un conflicto que comienza a afectar a toda la población del planeta, especialmente con este desabastecimiento de cereales. La razón de ello tal vez la conocen ustedes, y es que tanto Ucrania como Rusia son dos de los más grandes productores de cereales del mundo y que han logrado, digamos, dominar una parte significativa del mercado de cereales gracias a una producción a bajo costo de cereales, contrariamente a lo que sucede en algunos otros países, y que le ha permitido a Ucrania y a, y a, y a Rusia tener una fuente de ingresos importantes a través de el mercado de los cereales. Esto se ha visto interrumpido y la consecuencia inmediata es la de que, según la FAO, es decir, de la Organización de, de las Naciones Unidas para la Alimentación, esa organización, la FAO, ha llamado la atención sobre los efectos que, por ejemplo, ese desabastecimiento de trigo tendría especialmente en los países del África, quienes tienen como fuente principal de su alimentación y nutrición el trigo que no producen, sino que importaban esencialmente de Ucrania y de Rusia. Esto significará que si ese desabastecimiento efectivamente no es sustituido, el abastecimiento no es sustituido por una movilización de otros países del mundo,
en muy poco tiempo el África estaría destinada inclusive a una gran hambruna con las consecuencias catastróficas que ello conlleva, y es la agudización de múltiples problemas internos, el incremento de la codicia de unos pocos, el surgimiento de guerras por diversas razones y el aumento del desplazamiento de los africanos hacia diversos países del mundo. Es decir, que si esta guerra continúa y no se detiene, podríamos, aun si no se llega a salir de los márgenes geográficos de Ucrania, podríamos decir que va a tener consecuencias importantes, aún militares, en otras partes del mundo. En América Latina, ciertamente no tenemos aún visibles algunas de esas consecuencias, a pesar de que ya se siente el problema con el alza del precio del petróleo, pero sabemos que los países de América Latina son productores de petróleo y, en cierto sentido, esto atenúa los efectos del alza del petróleo y, por lo demás, son países que tienen la capacidad de producir alimentos, lo cual no solamente nos protege un poco de los efectos inmediatos de la guerra, por lo menos en un plazo breve, sino que inclusive va a traer algunas consecuencias que pudiéramos llamar positivas para las economías latinoamericanas, que han visto ya comenzar a ver aumentados sus ingresos, especialmente por el petróleo, pero también por la demanda de alimentos. Ahora bien, indiqué que el jueves de esta semana el Estado Mayor del Ejército hizo un anuncio sorprendente, extraño incluso en su forma, en la que se indicaba que la guerra o la invasión, como llaman, o la operación militar en Ucrania, como la llamaron a este mes de guerra, terminaba su primera fase y que concentrarían especialmente su atención en lo que se conoce como la región llamada del Donbass. Voy a mostrarles un mapa que permite en ese sentido situar algunos elementos de la geografía ucraniana. Me disculpo pues que esté en francés, pero fue allí donde encontré mejor un mapa más explícito de la geografía y de la geografía de la guerra en Ucrania. Ven ustedes pues en el lado derecho la región del Donbass, que tiene especialmente dos grandes ciudades que son Luhansk y Donetsk. Esta región que da sobre lo que se conoce como a través de esta punta como el Mar de Azov, pero que también es limítrofe con Rusia, supuestamente es la razón por la cual los rusos invadieron a Ucrania. Y ahora se anuncia que hay un repliegue de las tropas rusas hacia esta región del Donbass. Conviene
tener en cuenta, por ejemplo, en este mapa, algunos puntos que me voy a permitir destacarlos. Ven ustedes que la frontera, por ejemplo, de Ucrania con Rusia es una frontera bastante amplia, puesto que limita, digamos, en todo el este y el norte de Ucrania, pero también si se acepta que Crimea hoy está bajo el dominio ruso, también Ucrania limita con el sur, por el sur, con Rusia. Y en esta geografía podrán observar ustedes varios hechos importantes, uno de los cuales es la significación del mar de Azov en este conflicto, mar que hasta el momento controlaba en su plena totalidad Ucrania, o al menos en su costado occidental, y que ahora Rusia quiere dominar en forma completa, tanto desde el lado este como desde el lado oeste. Allí ustedes pueden ver en este punto la ciudad de Mariupol, que es una ciudad que ha sido completamente destruida en esta ocupación, en la medida en que es la ciudad limítrofe con el Donbass y que da acceso al Donbass, al mar de Azov, mar que quiere dominar Rusia, por cuanto en toda la región del Mar Negro, desde el mar de Azov, hay ricos yacimientos en petróleo y en gas, y hemos visto la importancia que ello tiene. Entonces tenemos, digamos aquí, que esta posición geográfica de Mariupol ha constituido la razón militar para su destrucción y en el afán, pues, de dominar este sector que, como ustedes pueden ver en el mapa, está incluido en una región que aquí está en color naranja y que ocupa hoy por hoy particularmente Rusia. Supuestamente Rusia va a tener un repliegue de sus tropas de las regiones que aquí en el mapa figuran en anaranjado. Es decir, que desplazaría todas estas tropas de aquí, de esta zona, que estaban haciendo una tenaza sobre Kiev, que está localizada hacia el norte de Ucrania, aquí en este punto, y producirían un desplazamiento hacia el Donbass. Es discutible si en efecto esto se va a producir, puesto que después de la declaración de los generales, se ha visto que Rusia, si bien está desplazando las tropas terrestres, ha incrementado los ataques aéreos con aviones y con helicópteros y misiles sobre las mismas zonas ocupadas. Cabría la pregunta de por qué. ¿Por qué prefieren ahora hacer ataques aéreos y no una invasión terrestre que estaba dominando algunas regiones y que esperaba llegar hasta Kiev para destituir el presidente y poner un presidente títere de Rusia? La pregunta creo que tiene, a mi juicio por lo menos, solo una respuesta, y es que Rusia no contaba con el poderío de la resistencia ucraniana, con el poderío de la resistencia militar ucraniana por vía terrestre. Habría mucho que decir al respecto, pero baste que establecer que Rusia, en ese comunicado al cual estoy haciendo alusión, ya aceptó que tenía cerca de 1.500 muertos. 1.500 muertos que según la OTAN hay que multiplicar
por cerca de 6 o 7 veces y que según Kiev, es decir, el presidente Zelensky, habría que multiplicar aún por más de 10. Sea como sea, esa declaración de estos generales resulta en cierto sentido a la vez engañosa y a la vez cierta. Lo que significa, al parecer, es que efectivamente la resistencia armada de Ucrania resultó ser mucho más potente de lo que Rusia había previsto, quien suponía que se trataría de una guerra rápida y que con los 100.000 hombres que logró desplazar hacia el territorio ucraniano iban a doblegar rápidamente a los ejércitos ucranianos. A mí me parece que la situación en este momento es una posición en la cual podemos reconocer un cierto debilitamiento de Rusia, pero habrá que ver de qué manera puede reaccionar un invasor herido, es decir, alguien prepotente que ha sido lastimado. Sabemos que ese tipo de seres y ese tipo de países normalmente son crueles y destructivos en sus repliegues. Y podríamos seguramente esperar en los próximos días que apelen a armas y misiles de largo alcance lanzados desde Bielorrusia, que está pues al norte de Ucrania, y desde el mismo territorio de Rusia, quién sabe con qué consecuencias. Eso fue una de las razones por las cuales, como tal vez todos lo sepan, obligó a Putin, a Biden, a desplazarse a Europa para poner de presente la presencia de los ejércitos norteamericanos en las zonas de la OTAN, es decir, que en las zonas de los países que están en el lado occidental de Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia, a pesar de que no pertenece a la OTAN, tiene efectivamente alianza con estos países y seguramente, salvo esta región que está aquí marcada en color naranja, salvo esa región, el resto del país probablemente estaría aliado con las tropas de la OTAN. Podría haber incursiones graves de Rusia sobre Ucrania en los próximos días. Es decir, por ejemplo, el uso de armas químicas. Se dice que ya han comenzado a utilizar misiles dotados de armas químicas, especialmente de fósforo, lo cual, de ser cierto, obligaría a la OTAN a intervenir. ¿Quién sabe con qué consecuencias? Esto significa que el repliegue ruso del cual se habla podría ser un repliegue que habría que considerar hasta qué punto es, pues, un repliegue táctico para introducir nuevos elementos en las operaciones militares de las próximas semanas. Sea como sea, tendremos que esperar aún unas semanas o por lo menos una semana más para aclarar cuál es el sentido real de esa declaración de Rusia de replegarse en la zona del Donbass y de hacer de ese lugar un fortín que piensa arrebatarle ese territorio a Ucrania, lo cual va a ser un motivo de una disputa probablemente compleja y esperemos que no sea
efectivamente con consecuencias desastrosas para la humanidad. Ahora, si hago todas estas referencias, es también para introducir un aspecto que considero que es importante y es pensar qué puede decir el psicoanálisis tanto de esta guerra, más allá de lo que ya he señalado, como en general del problema de la guerra, que es un problema fundamental, como sabemos, para la humanidad y también lo es por ello para el psicoanálisis. Sabrán ustedes, me imagino que todos estarán informados, que Freud, a instancias de Einstein, voy a quitar el mapa de Ucrania, que me parece que ya es claro, y el cual infortunadamente le había pedido a, a Raquel que se los enviara en el chat. Voy a ver si más antes de que terminemos logro yo ponérselos en el chat. O no sé si Satría tiene la posibilidad de colocar en el chat este mapa para que todos puedan tenerlo disponible. ¿Será posible, Satría? Lo intento. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hacer entonces algunas referencias a ese discurso o a ese intercambio que tuvieron Freud y Einstein, a partir del cual se han dicho muchas cosas desde el psicoanálisis con relación al problema de la guerra. Me interesa por ahora, sobre todo, subrayar que contrariamente a muchos psicoanalistas, Lacan no vio con buenos ojos ese intercambio entre Freud y Einstein. Y no lo vio con buenos ojos por cuanto para Lacan no fue suficientemente explorado en ese diálogo algunos de los fundamentos de la guerra, y Lacan propone que es necesario intentar entender efectivamente algo que vaya más allá de lo indicado en esos textos, que ha sido el texto guía para los psicoanalistas en general acerca de lo que el psicoanálisis podría decir sobre la guerra. Lacan, en ese seminario 21, es decir, el de los no engañados, en la clase del 20 de noviembre, del año de 1973, se refiere brevemente, en apariencia, a ese diálogo, aun cuando si se examina todo el contexto de esa referencia, se podrá entender que hay una serie de consideraciones en torno a la guerra que voy a tratar de hacerlos explícitos, hacer un poco más explícito. Ante todo, Lacan señala que es necesario situar con precisión cuál es el real en juego que determina la guerra o que determina las guerras, si ustedes lo quieren decir. Y va a señalar que ese real específico que tiene una significación en la guerra, tiene un nombre que Lacan le dio a un fenómeno que exploró largamente
desde que introdujo el problema del uno. Ese real es el de que lo que designó como el que no hay relación sexual, al cual, como sabemos, opone que sí hay el uno. El no hay constituye, pues, para Lacan el real en juego que es necesario entender en toda su significación con relación al problema de la guerra. Y Lacan, en desarrollo de ese punto, destaca algo que es necesario subrayar, y es el hecho de que los humanos, ante la inexistencia de la relación sexual, construyen diversas formas para presuntamente hacerla existir. Y que esa existencia presunta de la relación sexual va a constituir un vector privilegiado de las relaciones de los humanos que tiene consecuencias fundamentales de diversa índole entre los humanos, pero particularmente una: la promoción de lo que Lacan llama los ideales, o lo que Lacan llama con Freud la función de los ideales en la subjetividad humana. Voy a explicar un poco más ampliamente esto que acabo de indicar, que si bien es algo bastante preciso y estimo que al menos en su globalidad no es tan difícil de comprender, conviene tenerlo claro para intentar entender cuál es la proposición de Lacan frente a la guerra. El razonamiento de Lacan está constituido por algo que voy a denominar 4 pasos lógicos. 4 pasos lógicos que se van sucediendo uno al otro y que son los siguientes. El primero, situar lo real de la guerra. Lo hace esa idea bajo aquello que rige en general el pensamiento de Lacan en lo que conocemos como la última enseñanza. Es decir, que efectivamente no fuese posible entender ningún fenómeno, la guerra o cualquier otro, si no situamos efectivamente el real en juego. El segundo paso es, luego de abrir el campo de lo real, tratar de ser más específico en torno a cuál es ese real en juego, que, como dije, Lacan lo designa como la no relación sexual. La no relación sexual señala ante todo la inexistencia absoluta e inmodificable de armonía en las relaciones y vínculos que se den entre los humanos. Puede haber encuentros, pero una relación armónica entre los humanos es, desde el punto de vista estructural, una relación imposible. Hay pues un vacío que solamente se intenta resolver a través de soluciones que podríamos llamar de otro tipo distinto a lo real que los humanos proponen. Y allí viene el tercer
aspecto, el tercer paso del razonamiento de Lacan, y es el considerar que ante esos vacíos, ante ese vacío, los humanos responden a través de un trabajo enorme, un trabajo pulsional, un trabajo que tiene que ver con la forma de satisfacción de las pulsiones, pero también con relación al saber y con relación a muchas otras cosas, en las cuales los humanos intentan hacer existir la relación sexual. Después de ese real que implica ese vacío, se produciría para los humanos la necesidad de la simbolización y aún de la imaginarización frente a ese vacío. Y finalmente, Lacan, en el cuarto paso, sitúa que esa imaginarización y esa simbolización se traduce a través de la construcción de lo que Freud llamó y Lacan desarrolló, la construcción de los ideales. Pienso que tener clara esa secuencia de la reflexión de Lacan como base de abordaje del problema nos conduce en forma explícita y precisa, a mi juicio, a que uno de los problemas sustanciales de la guerra es pensar el problema de los ideales, pensar la función que cumplen los ideales en la vida humana y pensar que, naturalmente, sin comprender la significación de los ideales, no será posible finalmente entender el problema de la guerra. Ustedes habrán visto en la guerra de Ucrania cómo surge inmediatamente algo que pudiéramos llamar el idealismo como la forma esencial de sostener la guerra y de enfrentarla. De una parte, Putin se asume como el redentor de las tradiciones más singulares que a su juicio tiene Rusia y que se hallan ancladas a la historia de Ucrania. Y aceptemos que esa es su simbolización e imaginarización que le conduce a sostener el conflicto. Y vemos que los ucranianos, en esa misma lógica, inmediatamente apelan a otros ideales, especialmente a los ideales que, por ejemplo, tienen que ver con la patria y con el valor y con el coraje como fundamento de la defensa del ideal. Así pues que, si hay un punto que fuese necesario destacar, según Lacan, con relación al problema de la guerra, es situar la lógica de la construcción de los ideales, que está esa lógica descrita en la sucesión que acabo de indicarles. Si entendemos esto, creo que es necesario recordar que con Lacan y aún con Freud, a pesar de que con Freud fue aún algo relativo, con Lacan especialmente, el psicoanálisis se convierte tanto en una teoría como en una práctica que es una forma de destrucción de los ideales, de desidealización del mundo y de idealización de toda idea, de todos los ideales que acompañan tanto al sujeto como a las colectividades. Hay que decir que en ese sentido, esa posición es contraria
a lo que podríamos llamar la forma en que asume el ideal el discurso dominante. Porque el discurso dominante, podríamos decir que sí, algo dice es que hay que tener ideales para poder conducir tanto la vida personal como la vida colectiva a un buen puerto. Dicho de otra manera, el discurso dominante exalta, contrariamente a lo que hace el psicoanálisis, exalta los ideales. Y recuerdo en ese orden de ideas haberle escuchado decir a diversas personas, inclusive a personas muy ilustradas. Recuerdo en este momento, pero no voy a mencionar, a un gran amigo con que discutí ese tema alguna vez y que me pedía que le explicara por qué el psicoanálisis se opone a los ideales, por qué considera que los ideales son algo negativo para los humanos. Pues sí, el psicoanálisis ha reconocido que los ideales, de una parte, como ya lo señaló Freud, están inscritos ante todo en una instancia que Freud llamó el superyo. Sabrán ustedes que Freud habló del superyo bajo dos formas de idealización: los ideales del yo y el yo ideal. Esos ideales en los cuales el propio sujeto es un ideal. Y los ideales son una guía en la cual él asume, el sujeto, la ley de la cultura o algunas, digamos, proposiciones de la cultura. Por ejemplo, defender la patria. Esos ideales conducen no siempre a lo mejor. Por ejemplo, conducen en muchas, por lo menos para el sujeto, conducen a formas de heroísmo a veces un tanto insólito, lo cual no hay que confundir, sin duda alguna, con la capacidad de enfrentar al enemigo. Y hay que saber que en las guerras hay muertes heroicas inútiles bajo la idea de que luchar por la patria es necesario hacerlo aún desconociendo lo real. Los ideales, según el psicoanálisis, conducen en todos los casos a algo que ya hemos llamado aquí, y es a justificar las servidumbres. La justificación de las servidumbres en algunos casos puede ser necesaria, como es el caso, por ejemplo, de una guerra como esta. Es decir, es necesario que haya un ejército que defienda a la población y que requiere en ese sentido saber que tiene una función con relación a la población que debe cumplir. Lo que quizás no sea necesario es convertir esos ideales en forma permanente de relación con la vida. Hay que decir que generalmente los ideales que se forman en una guerra y que se construyen en una guerra
en una guerra, se convierten no en lo que fueron, en las guerras, es decir, instrumentos, si se quiere, ortopédicos, que permitieron enfrentar una situación difícil que en un momento determinado se presenta, sino en formas regulares de relación con la vida. Y es allí, frente a ese punto, donde el psicoanálisis interroga la continuidad de ciertos ideales que solamente pueden ser transitorios ante situaciones de emergencia. Esto nos plantea la posibilidad o la necesidad de explorar algunos de esos ideales que surgen en función de las guerras. Uno de ellos, hay que decirlo, es un ideal complejo, difícil de entender, no por su naturaleza misma, sino por la manera de situarse frente al mismo, y es lo que se denomina el pacifismo. Hay que decir que el pacifismo es un ideal hoy ampliamente extendido en el mundo, a pesar de que el pacifismo también de alguna manera sea cuestionado por los espíritus más guerreristas. Pero digamos que si entendemos por el pacifismo la creencia de que es posible expulsar del orden humano la existencia de los sentimientos y del empuje a la hostilidad para convertirnos, si expulsamos con el pacifismo esos sentimientos, en seres esencialmente mansos. Hay que decir que el pacifismo no pasa de ser un ideal que niega algo sustancial. Niega que la guerra y la hostilidad y la violencia hacen parte constitutiva de lo humano y que por más ideales que podamos exhibir, algunos de ellos que conducen inclusive a producciones sublimes, estoy pensando por ejemplo en Gandhi, ello no implica que desde el pacifismo se consiga efectivamente una supresión, como los espíritus pacifistas lo proclaman, una expulsión definitiva de la guerra en el orden humano. Si la guerra acaso es lo que podríamos llamar la empresa fundamental que desarrolla el mal, podríamos decir entonces con esto que el mal nos habita a todos y que cada uno de los humanos, y no solamente algunos, estamos de alguna manera teñidos de una u otra forma por sentimientos hostiles y por sentimientos destructivos que cuando encuentran la ocasión de expresarse, se expresan y que si adquieren algún desarrollo y una imposibilidad de expresión, conducen a los sujetos a lo que el psicoanálisis estudia bajo el nombre del síntoma.
es decir, la producción de una serie de síntomas que están determinadas por la imposibilidad de darle algún curso a la hostilidad cuando se considera que efectivamente el ideal puede vencer la hostilidad. En ese sentido, se puede decir que el pacifismo puede conducir a lo peor. Por ejemplo, como se constata a través de la práctica analítica, muchas veces desde allí se producen espíritus melancólicos. Y la melancolía es una forma de sufrimiento difícil y compleja que no solamente determina, por ejemplo, un quiebre o aún una ruptura de los vínculos sociales, sino que puede determinar la propia autodestrucción. Es decir, que el pacifismo puede conducir, por ejemplo, incluso en algunos espíritus, a la autodestrucción, pero también conduce en la medida en que se reconoce la imposibilidad de expulsar la violencia y la hostilidad en los humanos, puede conducir a otras cosas igualmente nefastas. En el siglo XX surgió una cierta filosofía que a partir de ese reconocimiento llegó a formular una sentencia que ha hecho carrera en todos los espíritus que pudiéramos llamar cínicos del mundo. Esa sentencia la expresó un filósofo del siglo XX con el término de todo vale. Todo vale porque, en efecto, aún lo maligno tiene existencia inapelable en el orden humano. Y si tenemos que tolerar la existencia, entonces tenemos que hacer uso de todas las herramientas que la existencia propone, entre ellas el uso ladino o franco de la hostilidad. Y el todo vale, pienso yo, que por ejemplo alimenta en este momento las almas rusas que han concebido este desastre. Entonces, podríamos en ese sentido tener en cuenta aquí, en este orden de ideas, el adagio romano. Ese adagio que seguramente ustedes habrán oído mencionar, atribuido por algunos a Julio César, pero que sabemos que desde antes de Julio César ya se utilizaba en Roma, y es el adagio según el cual, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es un adagio que tuvo un efecto profundo en la vida romana y que ha tenido consecuencias e interpretaciones muy diversas en el mundo contemporáneo inclusive. Algunos hacen de ese adagio, por ejemplo, el fundamento del militarismo y de cómo tienen que estar en la cúpula de la sociedad los militares, por cuanto siempre hay que estar preparados para la guerra. Es una interpretación aviesa esta de la sentencia romana, que quizás tenga otras posibilidades de ser
reconocidas. Para el psicoanálisis, efectivamente, a mi juicio, esa sentencia admite ser considerada si es que con ella reconocemos la idea de que nuestra compañera ineludible y constante de la vida es la hostilidad y la violencia. Y que al lado de lo sublime, al lado de la ternura y al lado de las posibilidades del amor, siempre habrá que contar con el odio nuestro en primer lugar y con el odio de los otros en segundo lugar, para poder en ese sentido, poder situarse frente a lo que ello implica. A mí me resulta elocuente la historia de Roma, quien hizo de ese principio, si quieres la paz, prepárate para la guerra, una guía para muchos actos. Entre ellos, por ejemplo, que al parecer, en función de eso, se podría entender el por qué los romanos fueron tan atentos a lo que podríamos llamar lo real y desarrollaron en ese sentido técnicas en todos los campos que le permitieron subsistir como una sociedad que reinó en el mundo occidental conocido en la época durante varios siglos. Así pues que el tema de los ideales puede conducirnos muy lejos y esta guerra nos obliga a pensar cómo es necesario pensar el problema de la paz o al llamado así problema de la paz, por cuanto la paz, tenemos que decir, coexistirá siempre con la guerra. Nosotros los colombianos tenemos un ejemplo elocuente con lo sucedido en los últimos años. Y es como una empresa noble y una empresa decidida por parte de muchos hacia la construcción de un país donde la guerra pudiera ser de alguna manera controlada, una parte importante de esta sociedad dijo no. La guerra por encima de la paz. Y vemos cómo en ese sentido un tratado como el tratado conocido como el Tratado de Paz ha sido destrozado o ha sido por lo menos puesto en cuestión en algunos casos y dañado en otros. Y cómo será necesario redoblar esfuerzos para que por lo menos el problema de la paz en Colombia tenga alguna posibilidad de vigencia relativa. Pero si queremos que eso sea posible, será necesario tener en cuenta que ese tratado y cualquier otra acción fundamental deben contar con que la compañía de todo esfuerzo por una convivencia entre los humanos estará siempre acompañada de la hostilidad y la violencia. Podría decir muchas otras cosas al respecto, pero quizás con lo señalado sea suficiente por ahora para situarnos frente a la guerra de Ucrania. Voy a terminar con una información que ya probablemente algunos de ustedes conozcan y que quiero hacérsela conocer a todos los asistentes. En el último boletín de la ANEL Medellín, en la parte en la cual se habla del calendario de cuestiones,
hay una nota que dice lo siguiente y que voy a leérselas. Dice así: dado de que se realizará el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis el primer sábado del mes de abril y que el tercer sábado de abril es el sábado de Semana Santa, Cuestiones se realizará en abril solo el cuarto sábado, es decir, el sábado 24 de abril. Yo me disculpo con ustedes por cuanto quisiera en ese sentido mantener este diálogo vivo, al menos en los dos frentes o tres que tenemos abiertos, es decir, la guerra de Ucrania, Roma y su sexualidad, y el tema del uno, a partir del autismo especialmente. Quisiera seguir desarrollando ello en la forma más constante y regular que fuera posible, pero tendremos que hacer esta detención de esta actividad por un mes y nos encontraremos entonces de nuevo el próximo 24 de abril, si ustedes convienen hacerlo. Les agradezco Juan, mucho 23 su atención. de abril. ¿Cómo? 23 de abril. ¿Es el 23? Ah, bueno, 23 de abril. Es el cuarto sábado del mes de abril. Gracias, Miguel. Les agradezco mucho su atención y entonces nos veremos el sábado 23 de abril. Hasta pronto. Gracias, Juan. Hasta pronto. Ay, mil gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Juan. Fernando. Muchas Muy amable. gracias. Estamos Gracias. hablando. Hasta pronto. Juan Fernando. Abrazo. Gracias. Gracias, Jorge. Vicky, Juan Fernando, Gracias. muchas gracias saludo. por esa valiosa historia que nos haces aclarar y recordar para que este momento no se nos haga tan ciego frente a lo que estamos viviendo y presenciando. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias, Humaira. Chao, Juan. Muchas gracias. Muchas luego. gracias. Hasta luego. Chao, Francisco. Chao, Pacho. Chao, Pacho. Chao. Hasta luego, Gabriel. Chao. Eso, amigo, eso.